¿Qué tal a todos? Omar Macías de Tijuana Five, estar aquí con otro video. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema interesante. Todos los temas son interesantes para mí todo el tiempo. Pero es un tema que a veces surge mucho en cuanto a la noción cultural, cuando la gente empieza a identificar las artes marciales medievales, dónde posicionarlas en un contexto histórico. Entonces, empecemos con una pregunta muy simple. ¿Quiénes conocían estas artes marciales? Y es un tema importante. ¿Por qué? Porque si abordamos Kunstfechten, por ejemplo, abordamos algún arte marcial histórico, puede caber la mala idea, la mala noción de pensar y de mal interpretar la idea de que tal vez todos conocían estas artes marciales o que tal vez eran demasiado secretas y que nunca salían a la luz y eran solo practicadas por un grupo muy selecto de gente. Hay un poco de verdad en ambas teorías, pero más en una que en otra. Y es lo que vamos a tratar de explicar. Entonces, primero que nada, Kunstfechten, por ejemplo. ¿Qué sabemos de Kunstfechten? ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? Lo primero que sabemos de Kunstfechten es que es todo un sistema creado a partir de diversas, tal vez no artes marciales, pero sí como disciplinas, sí de costumbres de lucha que se dieron en la región del este europeo. Entonces tenemos a una personalidad, Johannes Lichtenauer, que básicamente salió, o al menos eso cuentan de él, salió de Alemania Central, lo que para nosotros actualmente es Alemania, para allá era ciudades-estado independientes en una región geográfica. Salió de todas estas regiones centrales de Europa, viajó por todo alrededor, reunió estas costumbres y creó Kunstfechten como tal, el arte de la lucha, lo que para este señor, Johannes Lichtenauer, consideró que era lo más importante que debía de enseñarse, de practicarse en cuanto a pelear. Era lo mejor, ya era la crema innata, ya era lo filtrado de las artes marciales de la época. Estamos hablando posiblemente siglo XIV, estamos hablando de un tiempo donde todavía está un poco muy quebrado la conexión de las distintas ciudades que existían alrededor en Europa. Entonces, básicamente, tienes a uno de los pioneros que reúnen este conocimiento y lo empieza a preparar para una práctica unificada. De esta persona surgen luego maestros. No sabemos exactamente si entrenaron directamente con Johannes Lichtenauer o que fueron sus alumnos o que había algún tipo de espacio donde todos entrenaban o que es una línea de maestros a partir de Johannes. Y es la sociedad de Lichtenauer. La sociedad de Lichtenauer es una serie de maestros que practican Kunstfechten y que enseñan o enseñaron en su tiempo estas artes marciales. Entonces es una línea de maestros y todos estos básicamente lo que hacen es repartir ese conocimiento de Johannes y mantenerlo básicamente en cierta medida algo puro, porque realmente si te pones a leer los manuscritos, aunque toman las ideas y los textos principales de Lichtenauer casi tal cual, les agregan comentarios, que es básicamente te empiezan a explicar las secciones del texto inicial de Lichtenauer, porque Lichtenauer diseñó todo un texto, un poema encriptado para poder resguardar las técnicas, y llegan estos maestros de la sociedad de Lichtenauer y dicen, bueno, es hora de que hagamos esto un poquito más público, y empiezan a comentariar los documentos de Lichtenauer y empiezan básicamente a explicar las técnicas. Ahora, de lo poco que sabemos de la vida de muchos de estos maestros, la práctica de enseñar la esgrima en la época era muy especializada en cuanto a... no era algo que te ibas a encontrar muy común. Un maestro de esgrima caminando en la calle no era común. Generalmente lo que hacían la gente que sabía pelear era ir básicamente puerta en puerta a buscar que alguien comprara sus servicios. Obviamente tenía que ser noble, obviamente tenía que ser alguien con dinero y que pudiesen financiar
la empresa de un maestro de esgrima para que este noble recibiera técnica, recibiera aprendizaje marcial, que a su vez lo distribuyera entre las clases altas o la gente cercana a él o la clase guerrera que tuviera ya una cercanía a dicho noble. Entonces generalmente esto significaba entrenar si estamos hablando del siglo XIV, entrenar a caballeros, entrenar a gente de la nobleza, no particularmente a la población. Y eso es muy importante. Recordemos que en el feudalismo era una estructura social muy piramidal y los que recibían el conocimiento de la esgrima eran la parte de arriba de la pirámide, el 1%, el 1% de la gente. Entonces, era gente que tenía dinero, era gente que aprender esgrima era un lujo en la época. Estamos hablando siglo XIV. Entonces estos maestros eran casi rockstars de la época, iban de castillo en castillo y si conseguían a alguien que pudiese financiarlos, ya la armaron en los próximos 10 años, ya saben que tienen la vida solucionada porque lo único que van a tener que hacer es enseñar las técnicas de combate y las van a dar básicamente casa. Era una forma muy simple como funcionaba la enseñanza de la esgrima en la época. Lo que tenemos actualmente también de la documentación de estos maestros son sus libros, que básicamente cargaban de un lado a otro donde resguardaban el conocimiento. Maestros como Fiore de Liberi, italiano, él explicaba en uno de sus libros, sus manuscritos, que no podías aprender esgrima sin libros. Parafraseando mucho, ¿no? Y él básicamente te está diciendo que el conocimiento es tan vasto que debía resguardarlo en ciertos lugares y era una práctica común que los maestros de esgrima resguardaran este conocimiento en libros o manuscritos más bien. Y estos manuscritos pues básicamente eran como enciclopedias visuales de todo el conocimiento que hay de Kunstfechten. Estos libros no eran de uso público, no estaban de un lado a otro, particularmente porque en la época ni siquiera existían los libros como tal, no existía una imprenta, sino hasta el siglo XV, con Gutenberg en 1450. Entonces, lo que empieza a suceder es que estos manuscritos que los maestros cargaban, es posesión del maestro de esgrima, y es con lo que va y viaja. Va y va puerta en puerta y te va enseñando el libro y dice, mira, yo te puedo enseñar a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y algunos de ellos son particularmente atractivos visualmente porque era la idea, tú querías vender. A veces hago la ilusión de que era básicamente un vendedor de Tupperware, pero muy eficiente y con un producto totalmente distinto, porque era la idea. Ibas puerta a puerta con un producto, o la idea de un producto, un servicio, y básicamente, mira, vas a aprender esto otro. Y era una cosa muy, muy, muy bella en cuanto a ello, porque la esgrima era un servicio importante y sin embargo tenías a los maestros de esgrima pepenando buscando trabajo. Era una época muy complicada. Sin embargo, eso es hablando siglo XIV, siglo XV, nos empezamos a brincar al XVI, ya cuando se empieza a establecer una imprenta, una comunicación más clara entre las distintas regiones de Europa. Esto también incluye un mayor flujo de conocimiento. Y maestros más tardíos, entre comillas ya del Renacimiento, lo que empiezan a hacer es empiezan a coleccionar los manuscritos de los maestros más tempranos, los empiezan a hacer como unas nuevas ediciones, nuevas versiones de su puño y letra, y una versión mucho más revisada y más limpia, más accesible para la época, mucho más metodológica, y se empieza ya a publicar como libros, ya publicaciones como tal, libros que la gente podía ir y adquirir, aunque obviamente no fue muy amplia, no era como que se publicaban en 10.000 ediciones. Estos libros ya quedaban en una forma obviamente más estética, más linda, más apreciable, y estos libros ya se le entregaban a nobles como regalos, y como decirles, mira, yo vengo a traerte este libro como un regalo para que tú aprendas algo de esgrima. Por favor, contrátame. Entonces era como una forma más efectiva de vender un producto.
Y algunos maestros obviamente obtenían mucho logro a partir de ello, ¿no? Lograban convencer a algún noble, porque le estás básicamente dando un regalo impresionante y bien pintadito y bien dibujado y todo. Y toda una colección muy importante de conocimiento marcial. Y muchos de ellos aterrizaban el trabajo. Era como repartir tu currículum vitae en la época, tu currículum renacentista. Entonces, y a partir de ahí se empieza así como más a ser más académica la enseñanza del esgrima. Ya tiene una metodología más científica en la cual funciona. Ya no es nada más una enciclopedia visual con ciertas ideas. Ya no es nada más un texto encriptado. Ahora ya es esto se llama así, funciona así. Para aprenderlo debes hacer esto, esto y esto. Otro término y se empiezan a surgir ya conceptos más claros, más formalizados de la tradición como tal, que los maestros de esgrima empiezan a desarrollar basándose en los textos más antiguos, en los manuscritos antiguos, y que lo empiezan a enseñar igualmente a nobles. Estamos hablando de una capa de la sociedad muy pequeña, pero conforme nos estamos yendo más al fondo de la caída de la Edad Media y al inicio de la modernidad, este conocimiento se empieza a hacer más del dominio público a partir de los grupos de esgrima, de esgrimistas, las asociaciones de esgrimistas que cada ciudad empezaba a tener, cada burgo en particular, más una ciudad como la conocemos. Y esas ciudades se caracterizaban por tener distintos tipos de cofradías, así como tenías a plateros, así tenías la calle de, mira, los esgrimistas. Y se empezó a convertir ya en una estructura donde había una academia como tal, una escuela, no academia en el sentido estricto, pero sí un espacio donde se practicaba. Y las ciudades empezaban a tener eventos para que se desarrollara más la mentalidad marcial de la ciudad, porque obviamente las ciudades en el siglo XVI eran muy cerradas en los aspectos culturales, entonces querían ser buenos, tenían que ser buenos en todo, ¿no? Tenían que autoproveerse a sí mismos. Y la esgrima o el sentido combativo era parte del desarrollo que tenía que tener cada ciudad. Entonces tienes ciudades que empiezan a hacer más accesible el conocimiento del esgrima, del conocimiento de guerra. Pero ya estamos hablando de un tiempo donde ya nos estamos separando por completo de la idea y de la función de un caballero. Ya estamos en el decline de la Edad Media. Ya estamos en la entrada de la modernidad. Ya se están reemplazando los ejércitos hechos a partir de lo que cada noble podía reunir y reforzados por una clase noble de caballeros. Ya se está intercambiando esa clase de ejércitos por ejércitos un poquito más profesionales, donde estamos viendo ya formaciones, donde estamos viendo ya el uso de picas, donde estamos viendo ya el uso de armas de fuego. Entonces estamos justo en ese entremedio donde una cosa se está empezando a separar de la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que al menos el aprendizaje del uso de la espada como tal en la Edad Media era solo exclusivo de una sección muy pequeña de la población. Y solo es hasta el final de la Edad Media donde se populariza en una sección cada vez más grande de la sociedad, pero inmediatamente se empieza a reemplazar por otras técnicas nuevas de combate que ya vencen por completo el uso de armas blancas en combate, en campo abierto y en el uso de ciudad, en defensa de la región, prácticamente en cualquier aplicación, la espada ya como tal ya cae y luego entran nuevos tipos de arma, particularmente impulsado por lo que eran armas de fuego y todas las distintas nuevas técnicas de combate que se estaban llevando a cabo y que se estaban diseñando ya para un uso ya más actualizado de la época. ¿Esto qué quiere decir? Que Kunstferchten o las técnicas de esgrima como tal, aunque se fueron perfeccionando, realmente no tuvieron mucha presencia en toda la sociedad, obviamente. Nunca lograron permanecer por el suficiente tiempo para que todos los estratos de la sociedad tuvieran una familiarización con dichas artes marciales. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien podemos pensar en las artes marciales occidentales como algo que realmente se daba en la época, sería muy erróneo considerar
que estas artes marciales eran conocidas por todos. Aunque al final de la Edad Media y ya entrando la modernidad, estas se popularizaron y estas básicamente se hicieron más presentes, eso no amerita que consideremos que cada persona que tuviera un adoctrinamiento militarizado estuviera familiarizado con dichas técnicas, solamente que era algo presente en ciertas regiones, presente para algunos grupos dentro de estas mismas regiones, dentro de algunos estratos sociales, ya más a finales de la Edad Media. Este grupo creció un poco más ya cuando la nobleza empezó a perder esa oligarquía y ese poder único de básicamente controlar gran parte de todo lo que sucedía en la región, a un lado de la iglesia, claro, pero nunca fue tanto de la gente como tal. Entonces, si nosotros imaginamos a un guerrero como tal en la Edad Media, alguien común no estaría familiarizado con Kunstfechten o con algún sistema de esgrima que actualmente estudiamos como tal, sino estaría simplemente familiarizado con una esgrima común, una esgrima que se aprendía empíricamente, que se aprendía al practicar, eran mañas y que se llevaban al campo de batalla, pero no era parte de la educación más adoctrinada, más científica, más estudiada de un sistema de combate como tal. Solo hasta mucho después, ya nos estamos brincando siglo XVII, ya totalmente en otros tiempos, cuando ya se hace académico el estudio de la esgrima, ya para ese entonces las espadas ya ni siquiera tienen una función principal en campo de batalla, ya son totalmente reemplazadas por armas de fuego y todo un nuevo sistema de pelea que para Edad Media y Renacimiento, inicio de la modernidad, son temas totalmente apartes. Entonces, para cerrar el tema, Kunstfechten no era un arte marcial popular, no porque no fuera bueno, sino porque nunca tuvo la oportunidad, hasta donde nosotros sabemos y lo que podemos entender de las fuentes, nunca tuvo una oportunidad de generalizarse, particularmente por el esquema político que tenía la sociedad durante la Edad Media y la modernidad occidental. No permitió que ese conocimiento se generalizara a todos los combatientes. Entonces solo serían grupos pequeños, no demasiado pequeños. Los podías encontrar a estos maestros de esgrima en algunas cortes, enseñándole a nobles, enseñándole a gente cercana de los nobles durante la Edad Media, y a finales los encontrarías ya a estas personas que sabían pelear, los encontrarías en pequeños grupos en la ciudad misma, practicando, entrenando y aprendiendo más del tema y un poco más grande. Pero antes de que este conocimiento empezara a crecer más, se ve reemplazado por nuevas técnicas de combate, porque ahora las exigencias en combate eran muy distintas y ya no formaban parte de la mentalidad de esgrima ya de la época de armas blancas, sino ya entra totalmente como un ámbito secundario a la noción ya militarizada del combate. Ya cuando estamos hablando de rifles, mosquetes, de armas de fuego ya más avanzadas. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero haber aclarado unos cuantos puntos. Recuerden darle like, suscribirse si no lo han hecho. Nos apoya muchísimo. Les agradezco mucho por ver este video y nos vemos en el siguiente.